Quédate en casa. Me da vergüenza presentarte como mi novio, dijo ella antes de su reunión de exalumnos de la preparatoria. Yo respondí, claro que sí. Luego, usé esa noche para mudarme por completo. Ella llegó a casa a las 2 de la madrugada y encontró las habitaciones vacías y una nota: ya no tienes que avergonzarte. Hola a todos. Antes de continuar con el vídeo, por favor, asegúrense de suscribirse al canal y darle al botón de me gusta, si quieren ver más historias como esta. Gracias. El vestido era como un destello carmesí contra la pared beige de nuestra recámara. Sofía estaba de pie frente al espejo, girando, escrutando su silueta con una mirada crítica que, yo sabía, no era para mí. ¿Parezco alguien que ya tocó techo?, preguntó, con la voz tensa por una ansiedad que yo no comprendía del todo. Te ves increíble, le dije, y lo decía en serio. Estaba sentado al borde de nuestra cama, esa que habíamos armado juntos hacía 2 años, riéndonos mientras las instrucciones en sueco nos derrotaban. Ahora, mi halago era solo ruido de fondo. Ella suspiró, un sonido dramático, como si cargara con el peso de la República. Ximena publicó la lista de invitados en el grupo. Viene Ricardo Vargas. Él fundó esa como firma de asesoría de criptomonedas o algo así. Maneja una G-Wagen. Asentí, sin saber qué se suponía que debía decir. Llevaba meses oyendo hablar de la reunión de los 10 años. Había pasado de ser un casual, a ver si vamos, a convertirse en una campaña de nivel militar. Vestido nuevo, corte de pelo nuevo, un repentino interés en las clases de spinning en el Sport City. Mi papel, supuse, era ser el novio que la apoya, el acompañante, o simplemente el brazo del que agarrarse. Decidí tomar la iniciativa. Entonces, ¿cuál es el plan para el sábado? ¿Nos encontramos con los demás allá en el salón de Polanco? Dejó de girar. En el espejo, sus ojos se encontraron con los míos y luego se desviaron. Alisó la tela roja sobre sus caderas. Sobre eso. La habitación se quedó en un silencio absoluto. El zumbido del aire acondicionado llenó el espacio entre nosotros. Mira, Mateo, comenzó, girándose finalmente para mirarme. Su expresión era una mezcla ensayada de disculpa y condescendencia, la misma que usaba cuando me explicaba por qué su vino era mejor que el mío. Es un grupo selecto. Mucha gente exitosa de mi generación, abogados, consultores, gente que, ya sabes, tiene cosas. El esposo de Ana es cirujano cardiotorácico. Valeria se casó con ese emprendedor de tecnología que vendió su aplicación. Yo solo escuchaba, mientras un nudo frío comenzaba a formarse en mi estómago. Es que, y continuó, agitando una mano en mi dirección, no puedo pasar toda la noche explicando a qué te dedicas o por qué todavía estás, ya sabes, encontrando tu camino. Es todo un tema. Trabaja en sistemas. Está entre proyectos. Está pensando en sacar unas certificaciones. Dijo las palabras en un tono débil y burlón, como si citara un libro de texto aburrido. Es vergonzoso. La palabra quedó suspendida en el aire, sólida y horrible. Vergonzoso. Un recuerdo me golpeó, inesperado y cruel. Hace 2 años, en esta misma recámara, ella sollozaba por una presentación final fallida en sus prácticas de marketing, convencida de que había arruinado su futuro. La abracé, pedí a domicilio su pozole favorito del guerrero y pasé la noche ayudándola a rehacer la presentación en mi laptop, usando las habilidades de las que ahora se burlaba. Eres mi roca, había susurrado, con el rostro hinchado y agradecido. Estaría perdida sin ti. Ahora, yo era aquello con lo que estaba perdida, el ancla que la frenaba ante las G-Wagens y los cirujanos. El nudo frío se extendió, pero junto al dolor, algo más surgió, una claridad helada, cristalina. La miré a ella, al maquillaje perfecto que cubría su rostro, a la preocupación en sus ojos que era únicamente por su estatus social. La mujer que había amado estaba detrás de un panel de cristal, no para salir, sino para señalar todas las cosas que ahora encontraba más interesantes fuera. No me enfadé. No supliqué. La lucha se desvaneció de mí en una única y silenciosa exhalación. Todo lo que quedó fue la verdad. Claro que sí, dije. Mi voz era plana, tranquila.
No era acuerdo, ni sumisión. Era simplemente el reconocimiento de un hecho que ella había declarado. Eres una vergüenza. Por lo tanto, no deberías venir. Mensaje recibido. El alivio inundó sus facciones. Malinterpretó la calma como sumisión, como mi naturaleza fácil y complaciente doblegándose a su voluntad. Sonrió, y la tensión abandonó sus hombros. Se acercó flotando y me dio un beso en la mejilla, un gesto seco y superficial. Eres el mejor, dijo con alegría, el tono despectivo desaparecido, reemplazado por una gratitud transaccional. Te lo compensaré. Mañana pedimos ese sushi carísimo del Tori Tori, solo tú y yo, de ese que cuesta como 2.500 pesos. Será mejor que lidiar con todo ese drama, de todos modos. Se volvió hacia el espejo, cogiendo su teléfono. Tengo que escribirle al grupo. Ximena apostaba a que harías un escándalo. Soltó una pequeña risa, tecleando rápidamente. Me senté en la cama, observándola. El vestido carmesí, el ceño fruncido y concentrado, el suave golpeteo de sus pulgares con manicura en la pantalla, probablemente escribiendo, crisis evitada. Lo tomó súper bien. Yo lo había tomado bien, solo que no de la manera que ella pensaba. Claro que sí, dije de nuevo, tan bajo que fue casi inaudible. Una promesa para mí mismo. La campaña había terminado. La guerra, sin embargo, acababa de comenzar, y yo acababa de decidir la única estrategia que tenía sentido, la retirada total, silenciosa e irreversible. El clic de la puerta del departamento cerrándose tras ella fue el pistoletazo de salida. Durante un minuto entero, no me moví. Me quedé de pie en la sala, escuchando el silencio. Era un silencio diferente al tenso de antes. Este era hueco, vacío, un escenario después de que la actriz hubiera pronunciado su última y ruinosa línea y se hubiera marchado. La función había terminado. Caminé hacia la ventana, apartando el borde de las persianas lo suficiente para ver la calle de abajo. Su Uber se alejaba, sus luces traseras rojas disolviéndose en el tráfico del sábado por la noche en la Ciudad de México. Se había ido. La claridad helada que se había filtrado en mí durante su discurso era ahora un núcleo sólido que me guiaba. No había ira, ni pena, todavía no. Solo había una lista de tareas, de repente obvias y urgentes. Mi teléfono estaba en mi mano. Busqué, Javier Carnal, y pulsé llamar. Respondió al segundo tono, con el sonido de un videojuego de fondo. Oye, ¿no deberías estar arreglándote para la gran noche? Necesito la camioneta, dije, con voz firme, robótica. Los sonidos del juego se detuvieron. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sofía me dijo que no fuera. Dijo que era una vergüenza para ella delante de sus amigos exitosos. Lo recité como un titular de noticias. Me voy esta noche mientras ella está fuera. Necesito la camioneta y necesito tus manos. Un instante de silencio atónito, luego un silbido bajo. No manches, ¿hablas en serio? ¿A dónde vas? A tu sofá por unas noches, luego ya veré. ¿Puedes venir? Estoy en camino. No más preguntas. Por eso fue mi primera llamada. Las siguientes 2 horas fueron una lección de desapego. Me moví por nuestro espacio compartido no como un amante con el corazón roto, sino como un operario de salvamento. Mis pertenencias fueron categorizadas no por sentimiento, sino por prioridad logística y propiedad. Comencé con los documentos y lo esencial, pasaporte, acta de nacimiento, laptop, la pequeña caja de seguridad con las pocas joyas que me dejó mi abuelo. Llené 2 maletas con ropa, centrándome en mis prendas prácticas, jeans, polos de trabajo, chamarras. Dejé la camisa elegante que ella me había comprado para la boda de su prima el verano pasado colgada en el closet. Que persiguiera el espacio vacío. Los muebles eran un cálculo complicado. Los habíamos acumulado en una mezcla desordenada de nuestro y mío. La base de la cama era suya, una cosa moderna y ruidosa en la que ella había insistido. El colchón era mío, comprado con mi primer bono decente. Quité las sábanas y las dejé en una pila.
Maniobré el colchón para dejarlo de pie contra la pared de la sala, una bandera blanca hecha de espuma viscoelástica. La estantería era mía, de roble macizo, de un mercado de pulgas en la lagunilla. La vacié, y caja tras caja de mis libros caían al suelo con golpes sordos. Mi televisión, la de 55 pulgadas para la que había ahorrado, fue desconectada del centro de entretenimiento que ella había elegido. Borré mis perfiles, mis inicios de sesión, mi historial de visualización del Smart TV. Cancelé la suscripción a las cuentas de streaming compartidas. Un borrado digital. Javier llegó, con el rostro como una máscara de furia contenida. Me echó un vistazo, tranquilo, envolviendo metódicamente tazas de café en papel de periódico, y simplemente asintió. Solo dime qué hay que levantar. Trabajamos en un silencio eficiente. Mi escritorio, mi silla, el sillón gastado pero cómodo de mi antiguo departamento. No hablamos de ella. Hablamos de la distribución del peso, del mejor ángulo para bajar el colchón por las escaleras sin raspar las paredes. A mitad de camino, mientras llevábamos una caja con mis utensilios de cocina, el cuchillo bueno que había comprado, mi sartén de hierro fundido, Javier se detuvo. Güey, ¿estás bien? Me estás asustando un poco. Pareces un robot. Dejé la caja en el suelo y miré el departamento. Se estaba convirtiendo en un cadáver, un espacio donde había habido una vida, ahora siendo eficientemente despiezado. Me siento muy lúcido, dije, y era la verdad. El dolor es un temblor lejano, muy por debajo del permafrost. Lo único que hizo ella fue encender una luz. Me mostró exactamente lo que era esta habitación. Yo solo estoy eligiendo salir de ella. Él negó con la cabeza, con un respeto a regañadientes en sus ojos. De acuerdo, entonces. Terminemos de vaciar la habitación. El toque final fue la nota. Me senté en la barra desnuda de la cocina, los bancos eran suyos, en la última silla que quedaba. Tomé una sola hoja de papel y una pluma. Sin florituras dramáticas, sin acusaciones, solo hechos expuestos tan limpia y definitivamente como los espacios vacíos en la sala. Sofía. Ya no tienes que avergonzarte. Me he llevado todo rastro de mí. Mi mitad de la renta está pagada hasta fin de mes. La llave está en la barra. No me contactes. ¿Mateo? La releí. Era perfecta. No concedía cuartel para la discusión, ni gancho para el drama. Era una puerta cerrándose, escrita en Times New Roman de 12 puntos. La coloqué justo en el centro de la barra de la cocina. Puse mi llave al lado, el último objeto que me ataba a este lugar. Javier y yo bajamos la última carga. La parte trasera de su camioneta era un Tetris con mi vida. Cerró de un portazo la batea. Eso es todo. Miré hacia la ventana de lo que era, al menos por unas horas más, mi departamento. La luz estaba encendida en la sala, iluminando el suelo vacío. Eso es todo. No sentí una oleada de libertad. No me sentí reivindicado. Me sentí ligero, no en el buen sentido, sino en el inquietante sentido de un astronauta cuyo cable se ha cortado, a la deriva pero con todo un vacío silencioso y estrellado por delante. Vámonos, dije. Nos fuimos en coche. No miré atrás. La nota, la llave, las habitaciones vacías, ya no eran asunto mío. Eran una exposición de museo en la que ella entraría, una muestra curada titulada, Las consecuencias de tus palabras. Mi trabajo aquí había terminado. La primera semana en casa de Javier fue un estudio de privación sensorial. Su cuarto de invitados era una caja, paredes blancas, una única ventana que daba a un patio interior, un futón que gemía como un animal moribundo. Era perfecto. No había nada de nosotros aquí. Ni cojines decorativos en los que ella había insistido, ni velas aromáticas que me daban dolor de cabeza, ni el fantasma de su perfume en las almohadas. Solo espacio estéril y neutral. El silencio era algo físico. Durante los primeros días, simplemente existí dentro de él. Iba a trabajar al soporte técnico, volvía a casa, comía comida para llevar con Javier frente a su televisor. No hablábamos de ella a menos que él lo mencionara con cautela, y mis respuestas eran cortas, objetivas y carentes de emoción.
No me ha contactado. Bloqueé su número. El departamento está vacío. Dejó de preguntar. El entumecimiento era un caparazón protector. Dentro de él, comencé el trabajo silencioso y meticuloso de desmantelar la vida que había compartido con ella. Cambié mi dirección de correo electrónico principal. Dejé de seguir y silencié a todos los amigos en común, cada restaurante, cada banda que ella me había presentado en las redes sociales. No era ira, era jardinería, arrancar las malas hierbas para ver qué quedaba, si es que quedaba algo, de mi propio paisaje. El caparazón comenzó a agrietarse alrededor del 10º día. No por tristeza, sino por una repentina y abrumadora sensación de posibilidad. La paz que sentía en esa habitación en blanco no era la ausencia de ella, era la presencia de opciones. Una tarde, en lugar de navegar sin rumbo, abrí mi laptop. Durante años, había hablado de obtener una certificación de seguridad en la nube. A Sofía se le ponían los ojos en blanco. Suena caro, mi amor, y estás tan cansado después del trabajo. Lo había dejado pasar. Encontré un curso. Me inscribí. Lo pagué con el dinero que había estado ahorrando para unas vacaciones en Tulum que ella quería tomar. El clic del botón, confirmar compra, fue más satisfactorio que cualquier beso en la memoria reciente. Empecé a despertarme temprano. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de mis propios pensamientos. Preparaba café y estudiaba durante 1 hora antes del trabajo. Los complejos protocolos y arquitecturas eran un rompecabezas relajante. Tenían reglas, causa y efecto. No eran emociones humanas. Contacté a Leo, un viejo amigo de la universidad que se había distanciado después de una cita doble en la que Sofía lo había calificado como un poco deprimente. Quedamos para tomar una cerveza artesanal. Me preguntó qué había pasado. Le di la versión de 3 palabras. Ella se avergonzaba. Él no insistió. Hablamos de fútbol, de su trabajo, del absurdo del software corporativo que ambos navegábamos. Me reí, una risa real que se sentía oxidada en mi garganta. No se sintió como una traición. Se sintió como recordar un idioma que había olvidado. Esta era mi nueva normalidad, una vida más pequeña, más tranquila, pero enteramente autodeterminada. El fantasma de su voz, vergonzoso, todavía resonaba a veces, pero se estaba desvaneciendo, ahogado por el clic de mi teclado, el rasgueo de mis apuntes, la risa fácil de Leo. La primera grieta en su mundo llegó a través de una notificación silenciada, 3 semanas después de aquella noche. Un mensaje de David, un amigo en común que siempre había sido más bien una parte neutral. El texto de vista previa brilló en mi pantalla. Oye, güey, espero que estés bien. Vi a Sofía el fin de semana. Vaya, simplemente vaya. Una curiosidad fría y clínica se apoderó de mí. Lo abrí. David, oye, güey, espero que estés bien. Vi a Sofía el fin de semana. Vaya, simplemente vaya. David, estábamos en ese bar en la Roma. Estaba con Ximena. Parecía que había estado llorando. David, me preguntó si había hablado contigo. Le dije que no. Puso una cara extraña y empezó a decir que la habías abandonado, que le habías hecho ghosting por un estúpido malentendido. David, Ximena la estaba haciendo callar, intentando que se fuera. Fue toda una escena. David, ¿qué diablos pasó? Me quedé mirando las palabras. Abandonada, ghosting, una escena. No sentí nada. Ni lástima, ni schadenfreude. Eran datos. Respondí, cuidadoso, neutral. Rompimos. Fue definitivo. He seguido adelante. David, güey, le está diciendo a la gente que tuviste un colapso mental secreto y simplemente desapareciste, que dejaste todas tus cosas. Una pausa, luego otro mensaje. David, Ana, del comité de la reunión, me escribió. Dijo que la reunión fue un desastre para Sofía. Mi pulgar se detuvo. La curiosidad profesional se profundizó. Necesitaba los hechos, no el drama. ¿Qué dijo Ana? Una larga pausa. Estaba escribiendo.
La historia llegó en fragmentos. David dijo que Sofía apareció sola, obviamente. Súper tensa. La gente le preguntó por ti. Dio una excusa vaga sobre que tenías compromisos de trabajo. David, entonces Ana, ¿recuerdas a Ana? Agradable, un poco directa, dijo, ay, qué lástima. Todos teníamos muchas ganas de conocer finalmente a Mateo. Sofía siempre solía decir que él era su roca, lo único cuerdo en su vida. Dejé de respirar por un segundo. Un dolor fantasma, rápidamente sofocado. David, al parecer, Sofía se quedó helada, se puso roja como un jitomate, no pudo articular una frase, murmuró algo y prácticamente corrió hacia la barra. David pasó el resto de la noche emborrachándose en un rincón con Ximena, llorando. No el llanto bonito, sino el llanto feo y desastroso. David, Ana dijo que todo el grupo de exitosos, por el que estaba tan estresada, simplemente la evitaron después de eso. Fue incómodo. David, el tipo de la G-Wagen, Ricardo, al parecer le preguntó a Ximena si Sofía siempre era así de inestable. Leí la última línea 2 veces. Inestable. La palabra con la que ella temía ser asociada. El defecto que proyectó en mí para evitar enfrentarlo en sí misma. La ironía era tan precisa que era casi poética. David envió un último mensaje. David, así que no tuviste un colapso. Simplemente te fuiste. Yo, simplemente me fui. David, a la madre, te respeto. Está intentando vender otra historia, güey. Es un poco triste. ¿Triste? Esa era la respuesta esperada, la respuesta humana. Busqué ese sentimiento y solo encontré un vasto y silencioso vacío donde debería haber estado la compasión. Yo, gracias por la información. Espero que estés bien. David, sí, güey, cuídate. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. Miré por la ventana de Javier la pared de ladrillos del edificio de al lado. Un sentimiento, sólido y cálido, finalmente subió por mi pecho. No era felicidad por su angustia. Era validación. Su actuación había fracasado. El público había visto las grietas en el decorado, había oído la desesperación en la voz de la actriz. El mismo juicio que había tratado de evitar la había encontrado de todos modos, no por mí, sino por la persona en la que se convirtió cuando trató de esconderme. La paz que estaba construyendo en mi habitación silenciosa no era una mentira. No era una actuación para nadie. Era real. Y su desmoronamiento público era la prueba de que el mundo del que me había alejado estaba hecho de humo. Cogí mi teléfono. Borré toda la conversación con David. No necesitaba un trofeo. No necesitaba una crónica de su caída. Lo único que necesitaba era el silencio y el siguiente módulo de mi curso. Abrí mi laptop. El zumbido del procesador era el único sonido en la habitación. Era el sonido de seguir adelante. Los mensajes comenzaron exactamente un mes y un día después de la reunión. El periodo de renta gratuita en nuestro antiguo departamento había expirado. Mi teléfono, silencioso durante semanas a excepción de Javier y Leo, vibró con un número desconocido. La alada era la suya. Número desconocido, Mateo, tenemos que hablar. Esto es infantil. No puedes simplemente desaparecer. Lo leí. El tono era tan perfectamente ella, la autoridad ofendida, el encuadre de mi retirada total como un berrinche. No sentí nada. Ni ira, ni satisfacción. Fue como recibir un correo no deseado. Deslicé la notificación para quitarla. No bloqueé el número. Quería ver cómo se desarrollaba el guión. Al día siguiente, otro. Número desconocido, siento lo que dije. Lo tomaste a mal. Era solo la ansiedad previa a la fiesta. Vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Lo tomaste a mal. La clásica reescritura. Vuelve a casa. ¿A qué? ¿Al departamento vacío? ¿Al fantasma del hombre que despreció? Volví a colocar el teléfono en mi escritorio y me concentré de nuevo en mi examen de práctica.
La pregunta sobre las configuraciones de Firewall era infinitamente más interesante. La súplica llegó al tercer día, más suave, más manipuladora. Número desconocido, el departamento está tan vacío. No puedo dormir. Sigo pensando que te oigo en la otra habitación. Esto es cruel. Por favor, di algo. Cruel. La palabra vibraba con hipocresía. La imaginé allí, rodeada de la ausencia que yo había creado, sintiendo finalmente el peso del espacio donde había estado mi presencia. No era a mí a quien extrañaba. Era al público para su actuación. No respondí. El silencio era mi respuesta, un silencio completo y absoluto, más elocuente que cualquier palabra. Una semana después, sonó mi teléfono. Un número conocido esta vez, Ximena, la teniente, la emisaria. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar de inmediato. Al tercer intento, un frío profesionalismo se apoderó de mí. Necesitaba terminar con esto permanentemente. Acepté la llamada. ¿Mateo? Por fin. La voz de Ximena era pura preocupación quebradiza. Escucha, tienes que llamar a Sofía ahora mismo. Está destrozada. No come. Es un desastre. No dije nada. Lo que estás haciendo es tan frío. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Cometió un pequeño error. La gente dice cosas que no siente cuando está estresada. Esperé a que se le acabara el discurso. Cuando hizo una pausa, hablé. Mi voz era plana, tranquila, como si estuviera leyendo un acuerdo de términos de servicio. Ximena, esto no es asunto tuyo. Te deseo lo mejor. No vuelvas a llamarme. Terminé la llamada. Luego, bloqueé su número. Limpio, eficiente. El mensaje de voz llegó 2 noches después, de nuevo del número desconocido. Su voz era un desastre andrajoso, pastosa por lo que sonaba a vino y autocompasión. La máscara se había roto por completo. Bastardo arrogante, arrastró las palabras. Me humillaste. Se suponía que debías estar allí. Se suponía que debías luchar por mí. Se suponía que debías rogarme que me quedara, que me demostraras que estaba equivocada. Eso es lo que haces. Ahora todos saben que te fuiste y piensan que soy una me tienen lástima. Arregla esto. Arregla esto ahora mismo, Mateo. Ahí estaba, el meollo del asunto. No arrepentimiento por sus palabras, sino furia por las consecuencias sociales. No un deseo por mí, sino la necesidad de que yo interpretara mi papel asignado en su narrativa, el felpudo leal y perdonador, para restaurar su estatus. Guardé el mensaje de voz, no como un recuerdo, sino como un espécimen clínico. Después de escucharlo una vez más, lo borré. El espécimen había sido catalogado. Ya no era necesario. La emboscada ocurrió en mi gimnasio, un lugar del que ella siempre se había burlado. Conocía mi horario del sábado por la mañana. Estaba saliendo, con la toalla al cuello, la neblina de endorfinas de un buen entrenamiento suavizando los bordes del mundo, cuando la vi apoyada en mi coche. Parecía más pequeña. Llevaba el pelo en una coleta desordenada, la sombra de ojos corrida. Llevaba leggings y una sudadera con capucha que no reconocí. Parecía ordinaria, perdida. ¿Mateo? Se apartó del coche, su lenguaje corporal era una súplica. Por favor, solo mírame. Me detuve a unos metros de distancia. Mire. Vi fatiga, desesperación, un ego destrozado. Sentí el mismo desapego que cuando cargué la última caja en la camioneta de Javier. No deberías estar aquí, dije. Mi voz era uniforme, no cruel, solo objetiva. Fue el tono equivocado. Ella necesitaba furia, lágrimas, una escena. Mi calma era un muro que no podía escalar. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico. Estaba estresada, lloró, dando un paso adelante. No lo decía en serio, no de verdad. ¿Sabes lo importante que es la imagen en mi industria? Solo intentaba encajar. Extendió la mano, sus dedos rozando mi brazo. Tú eres mi persona.
Eres mi paz. No puedo hacer esto sin ti. La frase era una parodia, un eco de un sentimiento que había muerto en el momento en que ella pronunció la palabra, vergonzoso. Lenta y deliberadamente, aparté su mano de mi brazo. No hubo violencia en el movimiento, solo finalidad. No, Sofía, dije, encontrando su mirada acuosa. No lo soy. Adiós. Abrí mi coche, entré y arranqué el motor. Ella se quedó congelada en la acera, su rostro desmoronándose en una máscara de incredulidad absoluta. En mi espejo retrovisor, la vi encogerse y luego desaparecer mientras doblaba la esquina. No me pregunté qué haría a continuación. No me importaba. 6 meses es mucho tiempo en una vida que se está reconstruyendo. El futón de Javier fue reemplazado por mi propio departamento, un pequeño y soleado lugar en la colonia Narvarte que olía a café y libros nuevos. La certificación de seguridad en la nube estaba enmarcada en mi pared. Había conseguido un ascenso, uno que venía con un título que no requería comillas, analista de seguridad. El camino ya no era algo que estaba encontrando. Lo estaba recorriendo. También había encontrado un grupo de estudio. Elena estaba en él. Aguda, sarcástica, con un ingenio seco que atravesaba la jerga tecnológica como un láser. Habíamos conectado por un odio compartido hacia un instructor. Era puramente platónico. A menudo tomábamos un café después de nuestra sesión del sábado para recapitular. Era fácil. No había actuación, ni gestión de imagen. Estábamos en nuestro lugar habitual, una cafetería bulliciosa en la Condesa con enormes ventanales. Estaba a mitad de una frase, explicando un concepto de red usando una servilleta como diagrama. Elena se reía, señalando mi terrible dibujo. Así que el firewall es solo una pequeña cerca triste aquí. Una cerca descuidada y triste, aclaré, sonriendo. Fue entonces cuando lo sentí, un cambio en la atmósfera. Levanté la vista. Sofía estaba de pie a 3 metros de distancia, justo dentro de la puerta, sosteniendo un vaso para llevar. Parecía desgastada. Su pelo estaba perfectamente peinado de nuevo, su abrigo era caro, pero le colgaba como un disfraz. Sus ojos estaban fijos en mí, abiertos con una tormenta de emociones. Elena siguió mi mirada. ¿Amiga tuya?, preguntó en voz baja. Ni remotamente, dije, con voz tranquila. Tomé un sorbo de mi café. Sofía se movió entonces, con una zancada decidida. Se detuvo en nuestra pequeña mesa, ignorando a Elena por completo. Mateo, hola. Su voz era trémula, una cuidadosa mezcla de sorpresa y calidez. Sofía, dije. No asentí. No sonreí. Simplemente reconocí su presencia. ¿Podemos hablar un segundo? ¿En privado? Sus ojos se desviaron hacia Elena, que educadamente había bajado la vista a su teléfono. No me moví. Sostuve mi taza de café con ambas manos, sintiendo su calor. Miré a Sofía, a la súplica en sus ojos. No sentí nada más que una paz profunda. No hay nada de qué hablar, dije. Mi tono era el mismo que usaba para afirmar que el servidor estaba de nuevo en línea, un hecho simple e inmutable. Su rostro se tensó. La esperanza se agrió. Sus ojos se dirigieron de nuevo a Elena, esta vez con un destello de veneno. Veo que has seguido adelante, siseó, el temblor en su voz ahora era de rabia. ¿Es por esto que te fuiste? La tenías esperando. Era la última y desesperada reescritura. Casi sentí lástima. Dejé mi taza. La miré, con la mirada firme y clara. Le dediqué una pequeña sonrisa de labios cerrados. Era la sonrisa de un hombre que ha llegado al final de un cálculo muy largo y ha encontrado una respuesta simple. Sofía, dije, mi voz baja, firme y absolutamente final. Me fui porque me dijiste quién eras. Y te creí. Mi vida ahora es pacífica. Eres parte de un pasado en el que no pienso. Espero sinceramente que encuentres lo que buscas, pero no tiene nada que ver conmigo. Hice una pausa. Por favor, que tengas un buen día. Volví mi cabeza hacia Elena.
Recogí el diagrama de la servilleta. Entonces, como decía sobre la arquitectura del servidor, la verdadera vulnerabilidad no era la cerca. No la vi marcharse. No oí si hizo algún sonido. Mi concentración era total. El mundo se redujo al problema sobre la mesa, a la amiga frente a mí, al café caliente. Después de un momento, Elena levantó la vista. ¿Todo bien?, preguntó, sus ojos escrutando los míos con una preocupación genuina. La miré a los ojos, y mi sonrisa esta vez fue real, fácil, natural. Sí, dije, y por primera vez desde aquella noche, supe que era la verdad completa y absoluta. Un fantasma del pasado. No es nada. Y no lo era. Gracias por mirar. Asegúrate de suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. ¿Qué opinas de esta historia? Compártelo en los comentarios.